Buen día. Qué bueno poder seguir con nuestro estudio y pues como estuvimos viendo en la reunión que tuvimos la semana pasada, hoy nos toca empezar a ver cómo esa doctrina especial de Jesús es mostrada a través de la Biblia. Entonces ¿se acuerdan? Estuvimos viendo sobre la preexistencia de Cristo y ahora vamos a estar viendo cómo la Biblia nos enseña que Jesús fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Entonces, para comenzar a estudiar esto, para empezar a ver esto, vamos a ubicarnos en Hebreos capítulo 2, versículos 16 y 17. Ustedes lo tienen ahí en su lección, Jesús 100% hombre, en el libro de nuestro estudio. Y pues hay muchos pasajes, ¿verdad? Hay evidencias históricas y todo esto que sí, Jesús era un hombre, ¿verdad? Muchos han querido como ponerlo como un personaje místico, incluso hay ideas de que Jesús se apareció durante los años que la historia registra que él vivió aquí en la tierra, que se apareció, digamos, en América y cosas así. La Biblia no lo dice, entonces no tenemos por qué creerlo 100%, pero sí podemos ver que Jesús nos muestra, la Biblia, perdón, nos muestra a un Jesús humano, un Jesús que lloraba, un Jesús que comía, un Jesús que incluso bailaba con sus discípulos, un Jesús que se conmovía, que jugaba con los niños, que se podía identificar con el dolor humano. Incluso cuando fue a la cruz vemos a un Jesús que sangró, ¿verdad? Como nosotros. Jesús se preocupó, Jesús se le dislocaron huesos en la cruz y todo eso pues nos muestra que ese prometido de Dios, el Mesías, el ungido de Dios, pues era hombre también, 100% hombre. Y quizás para nosotros que hemos crecido con esa idea o que a medida que hemos ido creciendo oímos Jesús 100% hombre, 100% Dios y es fácil para nosotros creerlo. Pero en realidad cuando te pones a estudiar, te pones a ponerle como un poquito de lógica, ¿verdad? Esas preguntas existenciales que nos vienen en la adolescencia o quizás en algún tiempo de nuestra vida, pues son cosas que de verdad en un momento te hacen pensar, incluso te hacen dudar y por eso es bueno venir a la Biblia, a la palabra de Dios. Y si creemos que la Biblia es la verdad absoluta, si tenemos esa convicción por la fe que Dios pone en nosotros, que lo que dice la Biblia es la verdad, entonces podemos creer que Jesús fue 100% hombre, fue 100% Dios, que Jesús siendo Dios, el Dios que creó todas las cosas, ese Dios que vemos desde el principio en Génesis, donde dice que tomó parte con la creación, tomó parte con la deidad para la creación, pues es mucho más fácil para nosotros creer todos esos versos que hablan de cómo Dios tomó carne y se manifestó como hombre y vivió en medio de nosotros. Es un milagro de verdad, como el Dios de los cielos, ese Dios creador, se hizo tan pequeñito que pudo embarazar a María y ser tan chiquito, crecer desde una célula hasta llegar a ser un bebé, nacer en el pesebre y pues crecer, como dice Lucas 2:52, como uno de nosotros, ¿verdad? Hay muchas películas de Jesús que lo muestran cayéndose, raspándose, aprendiendo carpintería con su papá y muchas de esas cosas es probable que así fue por, por la cultura, ¿verdad? Pero vemos como hay muchos versículos que sí
nos hablan que Dios tomó forma de hombre. Uno de ellos es el que les mencionaba, el que menciona el texto base de nuestra lección, Hebreos 2:12, pero también tenemos, por ejemplo, Filipenses 2, y en nuestra lección también se menciona Primera de Timoteo 3:16, en donde dice que Dios se manifestó como hombre, como uno de nosotros. Así que esa es la primera parte del estudio de esta semana, pero también queremos concluir durante esta semana con que Jesús fue 100% Dios. Quizás para los que cuestionan la Biblia y dudan de lo que dice la Biblia, quizás es más fácil creer que Jesús fue hombre porque existen registros, está en la historia, pero que Jesús era 100% Dios. La deidad de Jesús es de las cosas, de los aspectos que más han sido atacados desde que Él estaba vivo. Los fariseos y todos, pues, cuando lo atacaban, cuando lo cuestionaban, eh, era de las cosas que se enojaban ellos, ¿verdad? Cuando Jesús decía, hacía referencia a su deidad, eso los enojaba a los fariseos. Sin embargo, hemos estudiado hemos pasado por los evangelios cómo Jesús dijo que Él era Dios, aquel que es desde el principio, cuando, ¿se acuerdan? Cuando dijo los yo soy, y cuando Él hablaba de la comunión de Él con su Padre y los milagros que Él hacía y cómo se relacionaba con las personas. Él siempre dejó establecido que a pesar de haber tomado forma de hombre, también era Dios. Entonces, para ver esto vamos a tomar como base Juan capítulo 1, porque allí el escritor de Juan se refiere a Dios, se refiere a Jesús como el verbo. El verbo que existió desde antes, el verbo que se hace vida, se hace carne y habita entre nosotros. Entonces vamos a estar trabajando la parte de los foros. No se les olvide chequear la parte de los foros para poder ver y hacer la parte práctica de estas lecciones y ver cómo Jesús sí fue 100% hombre y 100% Dios. Y como estábamos hablando hace un momento, aquí el punto se centra en qué crees tú. Si tú dudas o realmente crees lo que dice la Biblia. Si realmente crees que Jesús es Dios o, o necesitas estudiar un poquito más o preguntarte, ¿sabes qué? Preguntarte si lo que dice la Biblia es cierto o no, no es malo. Si necesite, es más, Dios quiere que estudiemos, que indaguemos. Él no quiere que creamos así solo porque eso nos han venido diciendo, eso hemos venido oyendo desde chiquitos. Es bueno preguntar, es bueno estudiar. Y a medida que tú vas avanzando en ese estudio, pues Dios pone esa convicción en ti y a eso le llamamos fe. Y por eso creemos lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice que el prometido de Dios, Jesús, ese Mesías, fue 100% hombre, y era Dios manifestado en carne, era 100% Dios, pues aunque para la mente es difícil de entenderlo, pero lo creemos. Y esa es la pregunta con la que yo quisiera concluir este video de esta semana. ¿Qué crees tú? ¿Dudas? ¿Quieres seguir estudiando? Bueno, pues hagamos los foros y Dios te bendiga.